Lo que comienza como un embarazo tranquilo dentro de una lujosa casa se convierte en un brutal abuso de poder cuando un marido rico y su amante creen que pueden quebrar a una mujer en silencio. Piensan que el miedo, el dinero y el aislamiento la mantendrán obediente. Y están equivocados. Porque esta no es solo una historia sobre la crueldad. Se trata de un hermano que regresa de las sombras, una trampa que se cierra sin sangre y una justicia que llega fría e inevitable. Lo que sigue es un descenso hacia el control, la exposición y las consecuencias. Y les prometo, la puerta final se cierra de una manera que no esperarán hasta que lleguemos allí. Cuéntenos desde dónde nos escuchan y qué momento los impactó más. Dejen un comentario y sean parte de esta historia. Elena Romano bajó la escalera de la mansión con un vestido de maternidad azul cielo claro. Un cardigan beige descansaba suavemente sobre sus hombros. Llevaba una sonrisa fina y ensayada, del tipo que requería esfuerzo para mantenerse en su lugar. Cada paso se sentía deliberado, cuidadoso, como si la casa misma exigiera contención de su cuerpo y su respiración. Victor Hale estaba de pie junto a la barra con un chaleco azul marino, una mano descansando contra la superficie pulida. Su mirada era fría y fija, no divagaba, no era curiosa, como si estuviera esperando que un error apareciera frente a él. La habitación parecía contener la respiración con él. El sonido de unos tacones afilados cortó la quietud. Scarlett Moore entró con un vestido rojo vino. Los tacones estrechos golpeaban el suelo de piedra con un ritmo preciso y resonante. Su presencia fue inmediata e intencional, atrayendo la mirada sin pedir permiso. Elena entendió de inmediato que la aparición de Scarlett ya no era un secreto mantenido a puerta cerrada. Era una declaración, un mensaje entregado sin palabras, parado a plena vista. Victor habló en un tono tranquilo y nivelado, diciéndole a Elena que debía conocer su lugar en esta casa. Las palabras aterrizaron ligeramente, pero su peso presionó con fuerza. No fueron gritadas, no necesitaban serlo. Elena se estabilizó, colocando una mano en el borde de la mesa mientras una breve ola de mareo la atravesaba. Se concentró en mantener su postura erguida, su respiración uniforme, su rostro compuesto. Scarlett soltó una sonrisa fina y miró directamente al vientre embarazado de Elena, su mirada persistiendo como si fuera un inconveniente en lugar de una vida. La mirada era indisimulada y sin vergüenza. Victor se acercó. La distancia reducida obligó a Elena a dar un paso atrás, su talón rozando el borde de la alfombra. El espacio a su alrededor se encogió, estrechando sus opciones. Elena preguntó por qué Scarlett estaba allí. La pregunta quedó en el aire, sin respuesta por diseño. El silencio fue la respuesta, agudo e intencional. La voz de Victor se endureció cuando le dijo a Elena que se disculpara por causar una escena frente a otros. La acusación fue pulcra y controlada, reformulando el momento como su culpa antes de que se hubiera formado completamente. Scarlett añadió algunos comentarios cortantes, cada uno diseñado para provocar miedo en lugar de ira. Observaba a Elena de cerca, midiendo el efecto de cada palabra. Elena trató de mantenerse entera, pero su respiración comenzó a acelerarse, a pesar de su esfuerzo. La habitación se sentía más cálida, más pesada, presionando hacia adentro. Cuando Elena se giró ligeramente, como para irse, Victor la agarró del brazo bruscamente. La fuerza repentina la desequilibró, enviando una oleada de desorientación a través de su cuerpo. Luchó por permanecer erguida, pero sus piernas se sentían pesadas, como si el suelo mismo la estuviera reteniendo en su lugar. La fuerza que esperaba de sí misma no llegó.
Víctor la empujó con un movimiento decisivo. Elena perdió el equilibrio por completo y cayó duramente al suelo de piedra. El impacto le sacó el aire del pecho. El instinto tomó el control. Elena se acurrucó hacia adentro, envolviendo sus brazos alrededor de su vientre, su visión borrosa mientras el pánico la inundaba. El mundo se redujo a la sensación y al miedo. Scarlett no se movió hacia ella. Permaneció de pie, observando con una expresión distante que sugería satisfacción en lugar de preocupación. Víctor se agachó ligeramente, no para ayudar, sino para susurrar algo lo suficientemente bajo para evitar testigos. Lo que sea que dijo, drenó el color del rostro de Elena. Desde el pasillo, Rosa Álvarez permanecía oculta, apretando una pila de documentos fuertemente contra su pecho. Su corazón latía con fuerza mientras observaba, aterrorizada de ser vista. Rosa vio a Elena temblando en el suelo, pero no pudo obligarse a salir de inmediato. El miedo la clavó en el sitio, su cuerpo bloqueado en su lugar. Víctor se dio la vuelta, como si nada significativo hubiera ocurrido. Para él, el momento ya había terminado, indigno de más atención. Scarlett ajustó su arete de plata y soltó una risa pequeña y deliberada, el sonido, ligero y controlado, como puntuando la escena. Elena trató de levantarse usando una mano, pero una ola de mareo la obligó a detenerse. Su brazo temblaba, negándose a soportar su peso. Víctor le recordó que todo en esta casa permanecía bajo su control. La declaración fue tranquila y definitiva, sin dejar espacio para la discusión. Scarlett enfatizó que Elena aprendería a permanecer en silencio si quería paz. Las palabras fueron enmarcadas como un consejo, pero llevaban el filo de una amenaza. Elena levantó la vista hacia ellos, el miedo y el resentimiento mezclándose en sus ojos. Cualquier fuerza que le quedaba no ofrecía un camino claro hacia adelante. En el pasillo, Rosa sacó lentamente su teléfono. Sus manos temblaban tanto que casi lo deja caer. La pantalla brillaba demasiado en el espacio oscuro. Grabó solo un breve momento antes de apagarlo, preservando el archivo original como si fuera su propia línea de vida. Sabía que incluso los segundos importaban. Elena escuchó los pasos alejándose, volviéndose más débiles, y entendió que la habían dejado sola. El aislamiento se asentó a su alrededor, espeso y frío. Sobre ella, el reloj de pared comenzó a hacer tic-tac ruidosamente, cada sonido agudo y claro, como contando el inicio de una larga e invisible noche. Elena fue forzada a permanecer dentro de la habitación, la puerta cerrándose detrás de ella con un sonido que se sintió como un veredicto. El clic resonó más tiempo del que debería, sellando más que solo madera y metal. Selló el tiempo, el aire y la elección. La voz de Víctor siguió casi inmediatamente, firme y deliberada, usando amenazas disfrazadas de frases tranquilas. No levantó el volumen. No necesitaba hacerlo. Cada palabra fue elegida para desgastarla, para fracturar su determinación sin dejar marcas. Scarlett aparecía a menudo, no para hablar con propósito, sino para sonreír, para circular los bordes de la resistencia de Elena. Trataba el espacio como un escenario, probando qué tan cerca podía acercarse sin tocar, qué tan lejos podía empujar sin consecuencias. Elena seguía intentando comer a tiempo por el bebé. Incluso cuando su apetito desaparecía, levantaba un vaso de agua con manos temblorosas, forzándose a beber lentamente, contando los tragos para que su cuerpo no traicionara su miedo. Víctor tomó el teléfono de Elena y lo colocó fuera de su alcance, convirtiendo un objeto simple en un arma. Sin él, ella se convertía en alguien que no podía pedir ayuda, alguien aislado por diseño.
Scarlett mencionó fotos íntimas casualmente, como si recordara un recuerdo compartido. Las imágenes nunca se mostraron, pero la sugerencia cortó igual de profundo. Una cuchilla invisible presionada contra la compostura de Elena. Elena comenzó a memorizar las horas en que Víctor regresaba a casa, rastreando sus movimientos como un sistema de alarma. Marcaba las horas en su cabeza, aprendiendo cuándo el silencio era más seguro y cuándo el peligro se acercaba. Desde la distancia, Rosa observaba todo sin intervenir. Se mantuvo callada para permanecer invisible, para esperar un momento que pudiera importar más que el coraje solo. Víctor exigió que Elena se disculpara por cosas que no había hecho. La insistencia era implacable, reformulando la culpa hasta que casi creyó que le pertenecía. Elena mantuvo su voz uniforme cuando hablaba, pensando en el bebé con cada respiración. Controlaba su tono no por paz, sino por protección, temerosa de que el pánico pudiera alcanzar la vida que llevaba. Scarlett empujaba a Elena hacia la vergüenza con comparaciones venenosas, cada comentario diseñado para reducir su sentido de valor. Las palabras persistían mucho después de que Scarlett dejara la habitación. Víctor inventaba reglas sin previo aviso, cambiando las expectativas a voluntad. Elena nunca sabía qué versión de él enfrentaría, solo que el miedo era la constante. El sueño se volvió superficial y fragmentado. Elena yacía despierta, mirando al techo, círculos oscuros formándose bajo sus ojos, a pesar del maquillaje cuidadoso destinado a ocultar el agotamiento. Una vez, Víctor la empujó lo suficientemente fuerte como para que tuviera que agarrarse de la barandilla para mantenerse erguida. La sacudida envió una oleada de terror a través de su cuerpo, aguda e inmediata. Envolvió sus brazos alrededor de su vientre y escuchó su propia respiración, aterrorizada de que su corazón pudiera acelerarse demasiado, de que el bebé pudiera sentir el caos del que no podía escapar. Rosa logró capturar unos cuantos momentos más cuando nadie estaba mirando. Grabó rápidamente, con las manos firmes a pesar del riesgo, sabiendo que la vacilación podría costarlo todo. Elena descubrió que Víctor estaba guardando sus registros médicos. La comprensión aterrizó pesadamente. Ya no conocía la condición de su bebé, y la ignorancia la asustaba más que el confinamiento. Scarlett se rió cuando Elena mostró signos de pánico. La reacción no fue accidental. El pánico era el objetivo, la prueba de que el control estaba funcionando. Víctor enmarcó el sufrimiento de Elena como una transacción, llamándolo el precio por tener permitido quedarse. La implicación era clara. La supervivencia venía con condiciones. Elena trató de escribir una pequeña nota, doblando el papel cuidadosamente, pero no pudo encontrar un lugar para esconderla de forma segura. Cada superficie se sentía expuesta, cada rincón vigilado. Rosa atrapó la mirada de Elena una tarde y vio la súplica allí, inconfundible y urgente. En esa mirada, Rosa entendió que el tiempo se estaba acabando. Más tarde, Rosa dejó silenciosamente un bolígrafo cerca del tocador, colocándolo como un accidente. El objeto era pequeño, pero su significado era preciso. Elena usó el bolígrafo para escribir una sola línea, luego la rompió en pedazos. Escondió los fragmentos dentro del forro de su bolso, sus dedos moviéndose rápidamente a pesar de su temblor. Víctor entró en la habitación sin previo aviso, escaneándola con sospecha. Elena se tragó su miedo entero, forzando su rostro a la quietud hasta que él se fue. Scarlett fingió preocupación, suavizando su tono lo suficiente para tentar una confesión. La actuación fue convincente, pero Elena no respondió. Eligió el silencio
porque cada palabra podía convertirse en un arma vuelta contra ella. El silencio, al menos, dejaba menos rastros. Rosa escuchaba el reloj haciendo tic-tac desde su posición al final del pasillo y sentía que la cuenta regresiva se aceleraba. Cada segundo tenía peso. Cada minuto se sentía más delgado que el anterior. Elena colocó su mano sobre su estómago nuevamente y se dijo a sí misma que tenía que sobrevivir la noche. No mañana, no el futuro, solo la próxima hora. Luego, la siguiente. Victor y Scarlett se fueron juntos, su risa flotando de regreso por el pasillo. El sonido persistió después de que se fueron, asentándose en las paredes como aire húmedo. En la quietud que siguió, los pensamientos de Elena derivaron a un recuerdo de un pasillo de hospital, brillante y limpio. La imagen destelló en su mente como una promesa que aún no podía alcanzar. Un lugar donde las puertas se abrían en lugar de cerrarse. Elena entendió con dolorosa claridad que esperar clemencia le costaría todo. La clemencia requería una conciencia y ella había aprendido que esta casa funcionaba con control, no con compasión. La supervivencia tendría que venir del cálculo, no de la esperanza. Suavizó su postura y bajó la voz, presentando la obediencia como calma. El cambio fue deliberado. Elena se volvió cuidadosa con sus expresiones, cuidadosa con dónde se paraba, cuidadosa con cuándo hablaba, todo para embotar la vigilancia de Victor. Scarlett notó el cambio y lo confundió con rendición. Convencida de que Elena finalmente se había roto, relajó su agarre, entrando y saliendo de la habitación con menos escrutinio, satisfecha por la ilusión de dominio. Rosa buscaba una apertura. La encontró en una tarde ordinaria, cuando Victor salió de la casa sin seguridad. La ausencia se sintió peligrosa y rara, como una puerta brevemente desbloqueada. Moviéndose rápidamente, Rosa le deslizó a Elena un teléfono viejo con el sonido apagado. El dispositivo estaba anticuado, rayado e imperfecto, pero contenía una cosa esencial, una señal. Las manos de Elena temblaban mientras lo encendía. La pantalla brillaba tenuemente, y en esa luz débil vio la forma del escape, estrecha pero real. Se estabilizó, respirando a través del temblor. No llamó a la policía. Elena sabía muy bien que Victor podía tergiversar las narrativas, enterrar quejas y usar la influencia como arma. Una llamada directa lo alertaría antes de que la ayuda llegara. En cambio, buscó el contacto más antiguo que pudo recordar, un nombre que no había pronunciado en voz alta en años. Su pulgar se detuvo cuando lo encontró, persistiendo mientras la memoria volvía a inundarla. Luca Romano, su hermano mayor, el que había desaparecido de la familia hace mucho tiempo, dejando atrás preguntas sin respuesta y un silencio que nadie llenó. Elena no sabía si Luca todavía estaba vivo, no sabía dónde estaba ni en qué se había convertido, pero sabía que no tenía otra opción. Escribió un mensaje corto, despojado de emoción y explicación. Incluyó solo su ubicación y una declaración clara de peligro. Sin detalles, sin súplicas, solo hechos. Cuando el mensaje se envió, Elena borró todo rastro. Limpió el registro de llamadas, apagó el teléfono y lo escondió exactamente donde Rosa le había indicado. La precisión importaba más que el alivio. Victor regresó antes de lo esperado. El sonido de su llegada envió un escalofrío por la columna de Elena, congelándola en su lugar por una fracción de segundo antes de forzarse a moverse normalmente. Actuó como si nada hubiera cambiado, aunque su garganta ardía de sequedad.
Cada respiración se sentía superficial, pero mantuvo su rostro neutral, sus manos quietas. Scarlett la observaba más de cerca ahora, sus ojos estrechándose ligeramente, como si sintiera un cambio en el aire. No certeza, solo sospecha. Victor habló sobre un evento próximo, jactándose de un plan para limpiar la reputación de la familia. Lo enmarcó como restauración, pero Elena escuchó la amenaza bajo las palabras. Scarlett agregó que la fiesta sería donde Elena finalmente se pararía en su lugar apropiado, decorativa, silenciosa, útil solo como una imagen. Rosa permaneció callada, pero algo se endureció detrás de sus ojos. La fase de espera había terminado. Cada momento ahora importaba. Elena sintió el latido del corazón del bebé presionar más fuerte contra su conciencia. Disminuyó su respiración, anclándose al ritmo, recordándose las palabras del médico de mantener la calma. Mantén la calma por el bebé. La frase se repetía en su mente como una línea de vida, cada repetición estabilizando su pulso. Victor se rió del silencio de Elena, confundió la contención con sumisión, leyendo la quietud como obediencia. El error de juicio se asentó cómodamente en él. Scarlett tomó fotos de Elena mientras parecía exhausta, enmarcando ángulos destinados a humillar más tarde. La cámara hizo clic suavemente y Elena memorizó cada posición sin reaccionar. Levantó los ojos hacia las cámaras de seguridad y trazó sus ubicaciones. Esquinas, ángulos, puntos ciegos, información reunida sin movimiento. Rosa trabajó cuidadosamente, extrayendo un video interno corto del sistema y guardándolo discretamente. La acción fue rápida, practicada e invisible para cualquiera que no la estuviera buscando. Victor habló de nuevo sobre sus conexiones, afirmando que nadie se atrevería a tocarlo. La confianza era ruidosa y sin vigilancia. Elena la reconoció de inmediato. Esa certeza era la apertura. La creencia en la intocabilidad no era fuerza, era exposición. Scarlett dejó escapar un comentario sobre algo que había sido enterrado. La palabra persistió, aguda e inesperada, y Elena sintió que su conciencia se agudizaba. Una cosa enterrada significaba una ofensa pasada, una real, algo que no podía resistir la luz. Por primera vez, Elena se permitió creer que Victor cargaba con un viejo crimen, uno que aún existía, ya fuera hablado o no. Esa noche, un coche extraño pasó por la puerta y desapareció sin sonido. Elena escuchó hasta que el motor se desvaneció, su corazón latiendo con fuerza en el silencio que siguió. La casa se asentó en la quietud, pesada y artificial. Elena yacía despierta, contando respiraciones, contando segundos, contando posibilidades que no podía ver. El tic-tac del reloj se hizo más fuerte en su mente, cada sonido añadiendo otro latido a la cuenta regresiva de 24 horas, que había comenzado en el momento en que su mensaje fue enviado. No sabía si había sido recibido, no sabía si la ayuda venía, solo sabía que el tiempo ahora avanzaba y no habría vuelta atrás. Luca Romano estaba parado bajo una farola que convertía el aire invernal en una cuchilla pálida. Su abrigo negro absorbía la oscuridad y el cuello color carbón en su garganta hacía que su rostro pareciera aún más duro, más tallado que cansado. En su mano, un teléfono brillaba con un mensaje corto de Elena, palabras sencillas, una ubicación, peligro, suficiente para hacer que cada viejo instinto volviera a su lugar. No pidió detalles, no escribió preguntas. Leyó, inhaló una vez y dejó salir el aire como una decisión.
Llamó a Marco Vitale. Marco respondió al primer timbre. No hubo saludo, ni sonido desperdiciado, solo la tranquila disposición de un hombre que vivía por señales. Luca habló en un tono uniforme. Victor Hale, archivo completo. Lo quiero dentro de 1 hora. Marco yo prometió. No tranquilizó. Su silencio era profesional, y en ese silencio, Luca escuchó una máquina poniéndose en marcha. Luca no dijo venganza, no decoró el momento con emoción. Lo terminamos, dijo, y las palabras fueron planas, definitivas. La primera prioridad no era el orgullo ni el castigo, era el bebé. Luca pidió verificación de la condición del embarazo porque la supervivencia venía antes que cualquier ajuste de cuentas. Indicó a Marco que consiguiera un médico independiente que pudiera contactar al Dr. Michael Turner y evaluar el riesgo sin alertar al círculo de Victor. Sin teatralidad, sin grandes entradas, solo contacto limpio, registros limpios y una línea clara de responsabilidad. Eligió aparecer tarde por diseño. Aparece demasiado pronto y un enemigo corre. Aparece cuando la red ya está apretada y un enemigo no tiene a dónde ir. Marco comenzó a rastrear los movimientos de Victor de inmediato, mapeando rutas y hábitos sin dejar huella. Sin cuentos obvios, sin patrones predecibles, sin errores digitales. Luca exigió solo evidencia original. Sin rumores, sin historias de segunda mano, sin ira disfrazada de prueba. Quería el tipo de material que permanecía sólido a la luz del día. Luca entendía a los hombres como Victor. Se rebelaban en el momento en que creían estar a salvo. Esa arrogancia era una palanca, y Luca tenía la intención de usarla. Estableció una cuenta regresiva de 24 horas en su mente y la dijo en voz alta para que Marco también sintiera el reloj. El tiempo, sabía Luca, era la cuchilla más afilada porque forzaba elecciones. Forzaba a la gente a cometer errores. Hacía que los poderosos fueran descuidados. Dejó que el número colgara en el aire, no como una amenaza, sino como un horario que no podía negociarse. Una orden vino a continuación, clara y absoluta. Nadie tocaba más a Scarlett, ni un dedo, ni una amenaza que pudiera enmarcarse como agresión. El castigo de Luca para ella sería público, psicológico y social. Su propia moneda usada en su contra hasta que estuviera en bancarrota. Para Victor, el objetivo era diferente. Luca bloquearía los activos de Victor antes de bloquear el cuerpo de Victor. El dinero era la armadura de Victor. Despojarlo primero, y todo lo demás venía más fácil. Marco entró en la cadena financiera, siguiendo líneas silenciosas a través de empresas fantasma y transferencias extrañas, buscando el pulso bajo la superficie pulida. La voz de Luca permaneció tranquila, pero sus ojos se oscurecieron cuando imaginó a Elena soportando otra hora bajo ese techo. No necesitaba votos. Su regreso era el veredicto. Aún así, le dio a Rosa Álvarez una regla. Mantente firme, mantén los archivos originales seguros y no dejes que el miedo te empuje a cometer un error. A través de Marco, Rosa recibió un nuevo número y el conocimiento de que ya no estaba sola. Luca comenzó a dar forma a una ruta de extracción para Elena que no activaría las alarmas de Victor. No un rescate dramático, una remoción suave que pareciera rutina hasta que ya estuviera hecha. Cada acción tenía que producir una consecuencia de poder inmediata, insistió Luca, porque la presión lenta podía ser resistida y retrasada. Marco comenzó a cortar la red protectora de Victor hilo por hilo, comprando silencio aquí, reemplazando lealtad allá,
alimentando la información correcta al ego correcto, hasta que los guardias se volvieran inciertos y los aliados se volvieran cautelosos. Luca identificó el viejo crimen como el ancla, algo enterrado lo suficientemente profundo como para que Víctor creyera que estaba sellado para siempre. Un ancla no necesitaba ser ruidosa, solo necesitaba peso. Luca le recordó a Marco que la victoria no vivía en los disparos. Vivía en la privación, quitando acceso, quitando credibilidad, quitando opciones, hasta que un hombre como Víctor descubriera que la habitación no tenía puertas. Organizó una reunión privada con alguien que tenía datos legales vinculados a Víctor, una persona con archivos y fechas y firmas que podían resistir el escrutinio. Luca mantuvo su nombre fuera de la prensa y fuera del radar público, porque la luz, llegando demasiado pronto, haría estallar el plan. Miró el reloj de acero en su muñeca y sintió que cada minuto se apretaba como un puño cerrándose. Al otro lado de la ciudad, los sistemas cambiaron silenciosamente. Las llamadas fueron devueltas, las puertas se abrieron sin ceremonia y los favores movieron manos, todo inadvertido, todo reversible, todo preciso, alineando puntos de presión que pronto constreñirían la confianza de Víctor sin anunciar el golpe que se avecinaba. Cuando Marco confirmó que las piezas se estaban moviendo, Luca dio la directiva final para esta fase, la línea que trazaba el límite entre la preparación y la captura. «Acero», dijo, con voz firme como la piedra, «lo tomamos vivo». Lejos, en la quietud cerrada de la mansión, Elena yacía escuchando el viento raspando el cristal de la ventana. Ella no sabía. El mensaje había aterrizado. No sabía que se había puesto un reloj. Solo sentía la noche presionando y el cambio más pequeño en el aire, como si la ayuda hubiera comenzado a moverse hacia ella sin hacer ruido. Marco Vitale encontró la brecha justo después de la medianoche, cuando los patrones se aflojaron y los sistemas dijeron la verdad que ocultaban durante el horario comercial. Una secuencia de transacciones vinculadas a Victor Hale pulsó en su pantalla, irregular, en capas, enrutada a través de entidades que pretendían ser ordinarias mientras se comportaban como sombras. Los números no gritaban, susurraban. Eso fue suficiente. Rastreó el sendero y descubrió una empresa fantasma una vez marcada por lavado de fondos, un nombre que debería haber sido radiactivo, pero que de alguna manera había sido limpiado de la documentación oficial. El borrado no fue sutil. Fue confiado, como alguien que creía que el pasado podía reescribirse si suficiente dinero presionaba lo suficientemente fuerte en los lugares correctos. Marco envió los hallazgos a Luca Romano sin comentarios. Luca respondió con una sola instrucción. Originales solamente. Contratos, firmas, marcas de tiempo, materiales que sobrevivieran al contrainterrogatorio y a la luz del día. El rumor sería inútil. La prueba no lo sería. Marco siguió cavando y localizó a un antiguo asociado que había sido forzado al silencio años antes bajo un acuerdo privado. El miedo del hombre era viejo, pero intacto, preservado por el tiempo y las amenazas que nunca desaparecieron del todo. Luca autorizó una oferta de protección, no de lealtad. La verdad era el único requisito. Cuando el testigo acordó hablar, el pasado dejó de estar enterrado y comenzó a ser mapeado. Al mismo tiempo, el Dr. Michael Turner entregó su evaluación. Elena mostraba signos de estrés relacionado con el embarazo que requerían un monitoreo cercano. Luca no dudó. Ordenó que se organizara un examen discreto sin el conocimiento de Víctor, enrutado a través de canales neutrales que no dejaran rastro hasta él.
La seguridad del bebé seguía siendo el eje alrededor del cual giraba cada decisión. Rosa Álvarez creó una razón plausible para que Elena dejara la casa brevemente. Nada dramático, nada memorable, un simple recado, una ventana corta. Elena salió con su vestido azul claro, el aire fresco contra su piel. La diferencia no estaba en su postura, sino en sus ojos. Había algo allí ahora, delgado, cuidadoso, vivo. Víctor estaba ocupado en reuniones y llamadas, su atención fracturada. Por primera vez en días, no estaba contando los minutos de Elena. Scarlett notó el movimiento y la siguió en un coche separado, la sospecha agudizando su sonrisa. Trató de mantener la distancia, trató de parecer casual, pero no estaba entrenada para la paciencia. Marco registró el seguimiento inmediatamente y lo marcó como útil. Scarlett, se dio cuenta Marco, era el eslabón débil. No porque careciera de ambición, sino porque su ambición se alimentaba de imagen y aprobación. El orgullo y la reputación le importaban más que la estrategia. Luca instruyó a Marco para que documentara cada humillación pública que Scarlett infligiera a Elena. Los patrones importarían más tarde, el contexto importaría más. Luca preparó un espejo hecho de titulares y susurros, una superficie pulida para reflejar a Scarlett de vuelta a sí misma. No golpearía su cuerpo, golpearía lo que ella más guardaba. En paralelo, Marco se deslizó en el calendario para la próxima gala de Víctor, aprendiendo sus proveedores, sus brechas de seguridad, sus ritmos. Luca eligió el evento como el escenario. La confianza de Víctor alcanzaba su punto máximo en habitaciones construidas para admirarlo. Ahí era donde estaría más expuesto. Las ubicaciones de las cámaras fueron finalizadas, las redundancias organizadas, los originales duplicados y almacenados fuera de alcance. Ningún fallo único borraría el registro. Víctor recibió una vaga advertencia sobre irregularidades en su flujo de efectivo y sintió la primera picazón real de inquietud. La enmascaró con calma practicada, pero sus revisiones telefónicas se volvieron compulsivas, cada mirada un indicador. Luca permaneció invisible. Su ausencia presionaba más fuerte de lo que su presencia podría jamás. El silencio hacía que Víctor adivinara, y adivinar lo hacía imprudente. Elena escuchó el latido fetal a través de un pequeño dispositivo en la sala de la clínica. El sonido era constante e inconfundible, un ritmo vivo que cortaba a través de su miedo. Se convirtió en un símbolo que llevó de regreso con ella, prueba de que el propósito de todo esto era la protección, no la venganza. Entendió entonces lo que Luca estaba haciendo y por qué. Esto no se trataba de satisfacer la ira, se trataba de terminar una amenaza. Marco tendió una trampa adicional diseñada para hacer creer a Víctor que había descubierto la vigilancia. La ilusión funcionó. Víctor mordió el anzuelo e hizo una llamada a alguien vinculado al viejo crimen, hablando cuidadosamente, pero revelando lo suficiente. La llamada fue capturada limpiamente, con marca de tiempo y preservada en su forma original. El ancla tenía peso ahora. Luca revisó los materiales y le dijo a Marco que habían llegado al punto medio de la cuenta regresiva. La presión aumentaría a partir de aquí. Scarlett publicó una foto alardeando de estatus y acceso, descuidada con los metadatos. La imagen entregó ubicación y hora sin discusión. Marco la registró, la archivó y siguió adelante. A veces, el enemigo ofrecía el cuchillo voluntariamente. Víctor sintió que la oscuridad se cerraba, pero se aferró a su creencia de que el dinero aún podía comprar una puerta. Pagó, prometió,
amenazó, movimientos que siempre habían funcionado antes. Esta vez, las respuestas se ralentizaron. Los teléfonos sonaron más tiempo. Las reuniones se reprogramaron en nada. Luca revisó su reloj y calculó las horas restantes. Quedaba suficiente tiempo para cerrar cada salida. No dijo nada más. La quietud era el punto. Luca ordenó la salida antes de que los preparativos de la fiesta alcanzaran su punto más ruidoso. El tiempo importaba más que la velocidad, y el silencio importaba más que el espectáculo. Marco trazó una ruta que evitaba las cámaras públicas y las calles predecibles, eligiendo giros que parecían lo suficientemente ordinarios para desaparecer. El coche llegaría sin anuncio, se detendría solo el tiempo suficiente para abrir una puerta y se iría como si nunca hubiera estado allí. Rosa ayudó a Elena a moverse con propósito. Los documentos se reunieron primero: papeleo prenatal, identificación, luego solo lo esencial. Elena empacó ligero, porque el escape tenía que ser limpio. Cualquier cosa extra podía atrapar la atención. Cualquier cosa sentimental podía ralentizarla. Se vistió sencillamente, respirando a través del temblor que seguía tratando de subir por su columna. Víctor estaba consumido por la fiesta. Los proveedores llamaban. Las listas cambiaban. La casa zumbaba con actividad, y el control se aflojó de la manera en que Luca había predicho que lo haría, cuando Víctor creía que el mundo se estaba inclinando hacia él. Scarlett apareció en el peor momento, bloqueando el camino de Elena con una sonrisa afilada por el insulto. Entregó sus palabras suave y cruelmente, probando una reacción. Elena no respondió. No se inmutó. Dejó que el silencio permaneciera donde la ira quería estar. Fue una táctica, no una rendición. La cámara de Marco captó la sonrisa de Scarlett en el umbral. La crueldad casual grabada sin drama, preservada para un futuro que la juzgaría de manera diferente. Elena salió de todos modos, con las manos frías, la resolución firme. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido que se sintió final. Se deslizó en el coche que esperaba y no miró atrás. El doctor Michael Turner tenía una habitación privada lista, sin letreros, sin personal que hablara. El chequeo fue rápido y cuidadoso, diseñado para calmar en lugar de alarmar. Cuando el dispositivo captó el latido fetal, Elena sintió que el suelo volvía bajo sus pies. El ritmo era claro y fuerte. Soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo y presionó una palma contra su vientre, anclándose en ese sonido. Luca no se reunió con ella. Se mantuvo fuera de la vista porque la proximidad demasiado pronto repercutiría en los instintos de Víctor. En cambio, los mensajes se movieron a través de Marco, limpios y precisos. La separación era protección. De vuelta en la mansión, Marco informó que Víctor había comenzado a sentir una perturbación financiera. Los números no estaban aterrizando donde deberían. Las llamadas no regresaban con su velocidad habitual. Luca autorizó el corte sincronizado. Cuentas pausadas, aprobaciones retrasadas, acceso estrechado, todo a la vez. No fue un colapso, fue un estrangulamiento. La ira de Víctor aumentó rápido. Una transacción fallida rompió su compostura y la máscara se deslizó. Arremetió contra el personal, caminando de un lado a otro, hablando demasiado. En el derrame de su frustración, surgieron detalles, frases y nombres vinculados al viejo crimen que creía enterrado. Un dispositivo colocado exactamente donde Marco había planeado
lo capturó limpiamente. El tiempo y el contexto bloquearon las palabras en evidencia. El desprecio de Scarlett agudizó el error. Acusó a Victor de debilidad, de dejar que las cosas se escaparan, de avergonzarla. El desprecio lo empujó más lejos, lo hizo imprudente, lo hizo hablar de nuevo cuando debería haberse detenido. Luca observó los informes llegar y dio la siguiente orden sin levantar la voz. La cuenta regresiva fue declarada en voz alta. 1 noche, no más. Marco alimentó a Victor con algunas señales falsas, migajas de pan que sugerían que había detectado el problema y aún podía revertirlo. Victor mordió el anzuelo, creyendo que tenía espacio para maniobrar. Reunió gente, emitió órdenes, trató de limpiar el tablero antes de la fiesta. Luca lo permitió. El agotamiento era un aliado. La presión funcionaba mejor cuando forzaba el esfuerzo en la dirección equivocada. Elena fue trasladada a una casa segura que no parecía un santuario. No un hospital, no un lugar que anunciara refugio. Rosa fue extraída también, silenciosamente y sin ceremonia, para que no quedara ningún objetivo atrás para represalias. Luca insistió en la limpieza, sin caos, sin daños colaterales, solo el cierre del poder. Marco preparó el sitio de captura, en algún lugar que Víctor nunca sospecharía, un lugar que coincidía con sus hábitos y traicionaba su confianza. Víctor creía que la fiesta era su escudo. Creía que el terreno propio significaba control. Luca tenía la intención de dejar que esa creencia se endureciera. En la quietud de la habitación segura, Elena se paró junto a una ventana y observó cómo se asentaba la noche. Apoyó su mano en su vientre y susurró una promesa que había hecho antes y volvería a hacer. Sobreviviría a esto. Protegería lo que llevaba. Las palabras la estabilizaron más que cualquier plan. En otro lugar, Víctor se convenció de que ganaría, porque las luces eran suyas, los invitados eran suyos, el piso era suyo. Luca decidió que el mismo escenario en el que Víctor confiaba se convertiría en la tela que cubriría el juicio. El reloj siguió haciendo tic-tac. Esta vez, el sonido no derivó sin rumbo a través de la oscuridad. Contaba. La fiesta se abrió bajo candelabros que convertían la habitación en un brillo controlado, el tipo de luz en la que Victor Hale confiaba para suavizar los bordes y ocultar las grietas. La música flotaba al volumen adecuado. La cristalería atrapaba reflejos. La risa se movía como moneda. Victor creía que esta atmósfera podía cubrir cualquier cosa. Entró en el espacio con un traje azul marino hecho a medida para tranquilizarlo, su sonrisa fija y practicada, mantenida en su lugar por hábito más que por confianza. A su lado, Scarlett Moore llevaba un vestido rojo vino que anunciaba estatus antes de hablar, parada lo suficientemente cerca como para parecer un premio en lugar de una persona. Las cámaras amaban a la pareja. Víctor también. Elena no estaba allí. Su ausencia presionaba a Víctor más agudamente de lo que el alivio podría jamás. Escaneó la habitación de nuevo, luego se dijo a sí mismo que no significaba nada. Aún así, su mandíbula se tensó. Cuando probó el número de Rose y la llamada falló, la irritación se deslizó en su postura. Verificó de nuevo. Nada. La irritación se acercaba a la inquietud. En el pasillo más oscuro detrás del salón principal, Marco Vitale se movía sin llamar la atención, mezclándose con el flujo de servicio donde el personal pasaba, y las puertas se abrían silenciosamente. Observaba. Esperaba. Luca Romano permanecía invisible, porque el momento correcto no era presencia.
Era consecuencia. Entonces, los números se desmoronaron. El teléfono de Víctor vibró. Una transacción rechazada. Luego, otra. Frunció el ceño. Tocó. Actualizó. Más rechazos se apilaron a la vez, limpios y simultáneos. La presión llegó toda junta, lo suficientemente pesada como para registrarse. La sonrisa de Víctor se tensó. Se excusó de un grupo de invitados y salió de la luz para hacer llamadas, creyendo que la acción aún lo obedecería. Ese paso lo llevó a la trampa. El pasillo detrás del salón de baile se enfrió rápido, el paisaje sonoro estrechándose, hasta que solo sus suelas de cuero marcaban el piso. Cuando Marco y sus hombres emergieron, no discutieron, no levantaron la voz. Aplicaron la fuerza con economía, cerrando la distancia antes de que Víctor pudiera cambiar autoridad por tiempo. Sus palabras llegaron demasiado tarde. Víctor fue restringido rápidamente, sin espectáculo, sin gritos. Sus rodillas golpearon el suelo mientras lo forzaban hacia abajo, el silencio a su alrededor volviéndose denso, crítico. Se sintió como una sentencia entregada sin mazo. Sus manos estaban atadas, no para humillar, sino para eliminar su capacidad de dañar. Protestó con dinero. Primero, el viejo reflejo. La oferta aterrizó hueca, más súplica que poder. Marco retiró el teléfono de Víctor y cortó cada línea en un solo movimiento. La habitación detrás de la puerta continuó su celebración, inconsciente. Luca dio un paso adelante al último. El abrigo negro y el cuello color carbón oscurecieron el espacio como si la luz misma retrocediera. Luca no golpeó, no levantó una mano. Miró a Víctor con la quietud de una cuenta siendo saldada. Cuando habló, fue breve y preciso. Víctor había tocado lo que pertenecía a la familia Romano. Víctor trató de sonreír, trató de transformar el miedo en bravuconería. Los músculos se negaron. Luca dio la siguiente orden, y Víctor fue movido, controlado y contenido, dirigido hacia una transferencia privada que no conducía a la misericordia, sino al proceso. Habría pasos. Habría luz del día. Luca lo planeó de esa manera. Scarlett, todavía disfrutando en la habitación que pensaba que poseía, no tenía idea de lo que había sucedido más allá de las puertas. Se reía, posaba, recolectaba atención. Luca le recordó a Marco el límite que había establecido. Nadie la tocaba. Su ajuste de cuentas vivía en la exposición, no en las manos. En otro lugar, Elena recibió la actualización desde el lugar seguro que ocupaba. La noticia de que Víctor había sido llevado llegó sin sangre, sin triunfo. Llegó como aire tranquilo después de que la presión se levanta. No sangró, no vitoreó, respiró. La voz del Dr. Michael Turner cortó el momento con instrucciones tranquilas, recordándole que mantuviera su respiración uniforme porque el estrés aún importaba. Elena colocó su mano sobre su vientre y sintió el ritmo constante bajo su palma. El sonido la ancló, una confirmación de que la supervivencia era real y presente. Luca no fue con ella todavía, se quedó con el trabajo. El cierre requería disciplina. Marco comenzó a ensamblar el registro completo, transacciones, grabaciones, líneas de tiempo, en un archivo diseñado para resistir la negación. Cada pieza bloqueada a la siguiente. Víctor, despojado de alcance, encontró una nueva sensación. Por primera vez, nada le respondía. Ninguna llamada de vuelta, ninguna palanca movida. La comprensión se asentó lentamente, y luego toda a la vez.
Esto era con lo que Elena había vivido. A la distancia, la fiesta continuaba brillando, ignorante del cambio que había enmascarado. En la oscuridad, un sonido se repitió con certeza mesurada, el tic que había seguido a la cuenta regresiva. Esta vez no advertía. Cerraba. Scarlett subió al escenario con confianza practicada, su postura recta, su barbilla levantada, su sonrisa cuidadosamente medida. Durante años, había aprendido a dominar una habitación con nada más que una mirada y una copa de champán. Esta noche, creía que no sería diferente. En su mente, esta gala era suya, una culminación de visibilidad, validación y triunfo. El aplauso que esperaba no llegó de inmediato, pero confundió la pausa con anticipación. Sus ojos buscaban a Victor en la multitud. Él siempre estaba allí, solo un paso detrás de su éxito, una sombra que amplificaba su brillo. No estaba en su lugar habitual. La ausencia la irritaba más de lo que le importaba admitir. Sin él, el resplandor se sentía más delgado, menos seguro, como si una de las luces del escenario se hubiera atenuado. Forzó otra sonrisa, ya molesta, porque su momento estaba siendo diluido. Entonces, la pantalla masiva en el extremo lejano del salón cobró vida. Al principio, Scarlett asumió que era parte del programa, un montaje sorpresa, tal vez. Pero las imágenes que aparecieron eran crudas, sin pulir e inequívocamente reales. El sonido cortó a través de la habitación, su propia voz, aguda y despreciativa. El metraje mostraba momentos que había descartado como privados, desechables, palabras de humillación, escenas de Elena siendo ignorada, aislada, dejada atrás. Cada marca de tiempo se sentaba claramente en la esquina, cada ángulo alineado demasiado perfectamente para negar. El salón cayó en completo silencio, sin música, sin murmullos, sin jadeos. La verdad no necesitaba narración ni comentario, simplemente existía, innegable y expuesta. La sonrisa de Scarlett se puso rígida, luego se rompió. Trató de reír, un sonido quebradizo que resonó torpemente contra el mármol y el vidrio. La risa colapsó cuando se vio a sí misma en la pantalla, despojada de contexto, despojada de excusas. A su alrededor, cambios sutiles se extendieron por la multitud. Las personas que una vez habían rondado cerca, ahora se inclinaban hacia lejos. Los ojos se deslizaban hacia un lado. Las conversaciones morían a mitad de la respiración. Los rostros que una vez habían reflejado admiración, ahora mostraban cálculo, distancia y juicio silencioso. Scarlett lo sintió antes de entenderlo completamente. La habitación estaba cambiando. Levantó la voz, insistiendo en que era fabricado, una trampa, una distorsión. Pero los datos hablaron más fuerte. Marcas de tiempo, ángulos de cámara, continuidad con la que no se podía discutir. El metraje no acusaba, documentaba. Esa distinción lo hacía letal. Uno por uno, los socios de Victor se excusaron. Los tratos no fueron rechazados a gritos ni debatidos. Simplemente se disolvieron. Las reputaciones dependían de la proximidad, y nadie quería pararse demasiado cerca de lo que se estaba desmoronando. Scarlett buscó su teléfono, con los dedos temblando mientras intentaba llamar a Victor. La llamada falló. Una y otra vez, cada intento encontró silencio. Un mensaje apareció en su lugar. Solo 2 palabras. Se acabó. Giró en su lugar, buscando a alguien, cualquiera, para defenderla. Para decir que esto era injusto, malinterpretado,
Nadie dio un paso adelante. Las miradas que recibía ahora llevaban desdén abierto. Lástima, incluso, pero no lealtad. En minutos, las sonrisas halagadoras que la habían seguido durante años desaparecieron, reemplazadas por una fría claridad. Sus piernas temblaban, aunque permaneció de pie. Las luces del escenario se sentían duras ahora, exponiendo en lugar de elevando. Corrió hacia la salida, pero las puertas ya estaban enmarcadas por cámaras y reporteros que habían llegado con una precisión asombrosa. Las preguntas volaron. Las acusaciones siguieron. Los micrófonos llenaban su espacio sin tocarla. Sin embargo, se sintió atrapada, de todos modos. Marco no estaba por ningún lado. No necesitaba estarlo. El trabajo ya estaba hecho. Luca, también, permaneció oculto, por elección. Quería que la luz consumiera a Scarlett completamente, sin interrupción, sin alivio. Una figura prominente del círculo superior de la sociedad anunció públicamente una relación rota, sus palabras tranquilas, su distancia inmediata. Ese fue el momento en que Scarlett realmente entró en pánico. Finalmente entendió que el aislamiento, no la indignación, era el verdadero castigo. Ser cortada, ser dejada sola, con su reflejo. Cuando los reporteros la presionaron sobre Elena, Scarlett vaciló. Sus respuestas se enredaron, su confianza se evaporó. La compostura que había perfeccionado se deslizó, revelando miedo debajo. Las cámaras capturaron cada segundo de su desmoronamiento, sin que nadie le pusiera una mano encima. En línea, el pasado surgió rápidamente. Viejas publicaciones, viejos comentarios, patrones que ya no podían explicarse. Para cuando llegó a su apartamento, el silencio interior se sentía más pesado que el ruido exterior. La puerta se cerró detrás de ella con una finalidad que hizo que el espacio se sintiera más frío, más vacío, como si ya no la reconociera. Se miró en el espejo y vio algo desconocido. No ira. No desafío. Solo vacío. En otro lugar, Elena escuchó la noticia sin satisfacción. No hubo una oleada de victoria ni sentido de celebración. Para ella, se sintió como un capítulo terminando, oscuro y necesario, finalmente cerrado. El doctor Michael Turner le recordó suavemente que el enfoque ahora era la seguridad, la estabilidad y la vida que llevaba. Elena escuchó el ritmo constante del latido del corazón de su bebé y se aferró a él, anclándose en el presente. Luca recibió confirmación de que todo se había desarrollado exactamente como se planeó. Asintió una vez, ninguna expresión cruzó su rostro. Marco comenzó a transferir el archivo completo al canal legal, asegurando que las consecuencias seguirían a la exposición. En la mente de Elena surgió una imagen tranquila, el suave brillo de una luz de sala de partos, no como un escape, sino como una promesa. El ruido se había desvanecido, la verdad había aterrizado, y la noche, por fin, se quedó quieta. El archivo sobre Victor Hale ya no era una colección de rumores o susurros. Se había convertido en un cuerpo sólido de originales, marcas de tiempo y cadenas de custodia ininterrumpidas. Cada documento estaba en orden, cada clip preservado en su formato nativo, cada minuto alineado con un lugar. El peso de ello no necesitaba comentarios. Estaba allí, completo. Luca eligió dejar que la ley diera un paso adelante, porque los finales que duran requieren un sello oficial. No apresuró el momento.
Permitió que el proceso se levantara sobre sus propias piernas, lo suficientemente fuerte como para sostenerse sin su sombra. Lo que importaba ahora era la durabilidad, no el espectáculo. Marco entregó la evidencia al abogado y a los canales de investigación apropiados. Lo hizo en silencio, sin florituras, asegurando que cada transferencia quedara registrada y verificada. La habitación no aplaudió. No necesitaba hacerlo. Victor fue detenido para servir a la investigación, y sus cuentas fueron congeladas en una acción única y coordinada. La velocidad de esto sorprendió a aquellos que habían creído que el dinero podía retrasar cualquier cosa. Las pantallas se pusieron en blanco, el acceso desapareció, las puertas se cerraron. Los socios que una vez se habían apoyado en Victor para protección comenzaron a hablar. Agregaron información para salvarse a sí mismos, cada revelación apretando el marco. Nombres surgieron, raíces se aclararon, patrones emergieron. El caso se volvió más pesado con cada confesión. Los cargos contra Victor fueron elevados a la luz, y esta vez no hubo cobertura. El amortiguador familiar de influencia no llegó. Nadie se interpuso entre él y las preguntas. Intentó negociar por hábito, ofreciendo concesiones a cualquiera que escuchara. Nadie lo hizo. La habitación permaneció quieta. El aire se negó a él. Victor entendió entonces que su autoridad siempre había sido prestada del miedo. Sin miedo, colapsó en nada que pudiera sostener. La comprensión no lo suavizó, lo vació. Scarlett fue convocada como parte relacionada y enfrentó preguntas que no pudo responder. Su postura permaneció compuesta, pero las palabras le fallaron. El silencio reemplazó a la certeza. Nadie tocó a Scarlett. Sin embargo, su imagen cambió más allá de la reparación. La atención se alejó de ella y el público no la devolvió. La pérdida fue total y silenciosa. Elena trabajó con el abogado bajo condiciones de salud monitoreadas. El ambiente estaba controlado, el ritmo deliberado. Habló cuando se le preguntó y descansó cuando fue necesario. El equilibrio se mantuvo. Cuando Elena dijo la verdad, su voz tembló, pero se mantuvo clara. Eligió la claridad porque se negó a ser silenciada. Cada oración aterrizó, medida y completa. El Dr. Michael Turner confirmó la tensión del embarazo como parte del registro. Su evaluación fue clínica y precisa, notando indicadores de estrés sin exageración. El archivo lo aceptó como un hecho. Rosa presentó el video original y su testimonio. No embelleció. Su coraje se convirtió en la bisagra sobre la que giró el caso, la prueba de que la integridad podía pesar más que la intimidación. Victor fue confrontado con evidencia que había creído que podía ser borrada. La vio reproducirse en tiempo real, las marcas de tiempo inflexibles. La habitación no parpadeó. Trató de desviar la culpa hacia Scarlett, pero los datos lo mostraron sosteniendo el poder en cada punto decisivo. La secuencia contaba su propia historia. No había otro lugar donde colocarla. Scarlett intentó redirigir la culpa hacia Elena, pero la multitud ya no confiaba en su risa. Cayó plana, no escuchada. La cobertura mediática siguió de cerca, no por drama, sino porque la historia exponía la violencia envuelta en autoridad prestada. El marco se mantuvo enfocado, el ruido se mantuvo fuera. Victor fue suspendido de cada rol conectado a su empresa. Los títulos desaparecieron de los membretes. Las puertas por las que una vez pasó sin pausa, ahora se cerraron. La empresa cayó en una crisis de confianza y perdió sus contratos principales. Los mercados reaccionaron.
La distancia se extendió. El daño se compuso sin teatralidad. Luca no apareció en la prensa. No necesitaba ser nombrado. Su trabajo ya estaba hecho donde importaba. Marco rastreó cada movimiento para asegurar que no hubiera interferencia ilegal. Buscó atajos y no encontró ninguno. El proceso se mantuvo. Elena lloró una vez, brevemente, no por debilidad, sino porque finalmente fue escuchada. La liberación pasó y se estabilizó. Colocó una mano sobre su vientre y sintió que la vida continuaba. La sensación se convirtió en una victoria privada que no anunció. Victor entró en la sala de entrevistas con una postura caída. La ausencia de una audiencia lo despojó de la actuación. Solo quedaban la silla y las preguntas. Esas preguntas se apretaron como bandas de acero, volviendo una y otra vez a los mismos puntos. Cada respuesta redujo sus opciones. Victor se dio cuenta de que la noche de la intercepción había sido solo la primera puerta de una prisión invisible. Los pasillos por delante se extendían sin luz. Scarlett fue cortada socialmente y lo llamó injusticia con desesperación. La etiqueta no cambió el resultado. Elena entendió que la justicia no era ruidosa y que había nacido para vivir. El pensamiento se asentó sin celebración. En algún lugar de la quietud, el sonido de un mazo resonó solo en la imaginación, una señal de lo que venía. La habitación contuvo la respiración y el momento esperó. Elena entró en la sala de partos con una bata de hospital, las luces blancas despojando al mundo a lo que importaba. El brillo no dejaba rincones para esconder el miedo, ni sombras en las que apoyarse. Todo estaba expuesto, incluida su respiración, que fue superficial al principio, luego más estable mientras se quedaba quieta y escuchaba. El Dr. Michael Turner encontró sus ojos y habló una sola frase fundamentada, diciéndole que respirara con el ritmo. Su voz no apresuró ni suavizó la verdad. La ancló. Elena siguió la instrucción, aspirando aire y dejándolo ir, un ciclo medido a la vez. El monitor a su lado trazaba el latido fetal, en pulsos limpios y repetitivos. Elena se concentró en ese sonido y lo sostuvo como una cuerda. Cada latido la empujaba hacia adelante, recordándole que la vida seguía moviéndose, insistiendo en su lugar en la habitación. Fuera de esas paredes, la noticia de la sentencia de Victor se extendió silenciosa, pero firmemente, llevando el peso de la finalidad. No había espectáculo adjunto, solo la comprensión de que las consecuencias habían llegado y permanecerían. Victor recibió una pena de prisión que coincidía con la cadena de cargos y el daño que había causado. La decisión no gritó, cerró. Los números y las palabras en la página fueron suficientes. Con esa sentencia vino el resto. Victor perdió sus activos, sus posiciones y el poder de dirigir la vida de cualquier otra persona. Los sistemas que una vez se habían doblado a su alrededor, ahora lo encerraron en su lugar y siguieron adelante. Scarlett no fue golpeada, pero fue empujada fuera de cada puerta social que una vez se abrió para ella. Las invitaciones cesaron. El acceso desapareció. La ausencia fue completa. Vio cómo su nombre se convertía en algo evitado, algo que la gente rodeaba en silencio. Ese borrado se convirtió en el costo de la humillación del que no podía escapar. Rosa comenzó una vida más tranquila, una formada por la paz en lugar de la vigilancia. La verdad, una vez hablada y probada, finalmente protegió a la persona que se había atrevido a decirla. Marco se retiró de la vista como siempre lo hacía después de terminar una tarea.
No había necesidad de reconocimiento. Su trabajo terminaba donde comenzaba el resultado. Luca estaba en el pasillo del hospital con un abrigo negro, llegando tarde como lo requería su regla. No entró de inmediato. Esperó, permitiendo que el momento perteneciera solo a Elena. No la abrazó de inmediato. En cambio, Luca se enfrentó a la puerta de la sala de partos como si marcara un límite sagrado. Algunos umbrales estaban destinados a cruzarse solo después del silencio. Cuando el llanto de un recién nacido rompió el aire, los ojos de Luca bajaron a pesar de la quietud de su rostro. El sonido lo alcanzó de todos modos, evitando cada defensa. Adentro, Elena lloró de agotamiento. Pero las lágrimas eran diferentes esta vez. Llevaban liberación en lugar de miedo. Su cuerpo tembló, luego se estabilizó a medida que el peso que había llevado comenzó a levantarse. Luca entró y le dijo que todo había terminado de la manera más limpia posible. No había triunfo en su voz, solo certeza. La línea había sido cruzada y el terreno se mantuvo. Elena miró a su hermano y entendió que su protección provenía del control, no del derramamiento de sangre. El poder, usado con precisión, había cerrado el círculo sin destruir lo que necesitaba vivir. Colocó al bebé contra su pecho y sintió que el calor se extendía a través de ella. El contacto se convirtió en un perdón tranquilo que se ofreció a sí misma, sin palabras ni condiciones. Luca observó al niño y permaneció en silencio. Su silencio no era ausencia, era un voto, uno que no necesitaba explicar. Le recordó a Elena que a partir de este momento, su vida pertenecía a sus decisiones. La declaración fue simple y final. Elena asintió. No necesitaba responder. La prueba viviente en sus brazos ya lo había hecho. A medida que el caso se cerraba con un fallo claro, la atención de los medios se desvaneció. La historia ya no requería testigos. Había llegado a su fin. Aquellos que una vez permanecieron callados comenzaron a hablar sobre la violencia como algo que no podía ocultarse. El cambio no hizo ruido, pero se extendió. Elena se mudó a un nuevo lugar después de su alta, saliendo con un vestido azul claro que cerró el círculo simbólico que había llevado desde el principio. El color permaneció, pero su significado había cambiado. Luca no se quedó mucho tiempo. Su ley era proteger, luego alejarse de la luz. La siguió sin dudarlo. Marco recibió un solo mensaje que decía completo, y cada parte móvil se asentó en la quietud. Rosa encendió una pequeña lámpara en su casa esa noche, un reconocimiento privado de supervivencia. Nadie más necesitaba verlo. Elena miró el reloj y escuchó su tic-tac de manera diferente ahora. El sonido ya no contaba el miedo. Marcaba la calma. Recordó el ritmo del latido del corazón de su hijo y supo que había cruzado la larga noche intacta. Luca salió del hospital con su abrigo negro sin mirar atrás. Sabía que su hermana estaba parada por sí misma. Las puertas del hospital se cerraron detrás de ellos, sellando un capítulo oscuro por fin. El eco se desvaneció y con él, el pasado finalmente se quedó donde pertenecía.